Horacio, vamos a develar el misterio, finalmente. No ¿Somos es felices misterio. o no somos felices? Lo que volvemos a explicar algo que explicamos el domingo pasado, que tiene que ver por qué el índice de bienestar personal. La idea fue que nosotros veíamos que tenemos muchos datos a la hora de analizar cómo está desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico la comunidad. Entonces tenemos los índices de empleo, desempleo, los índices de dinero que recibe la gente, etcétera, etcétera. Esto está, lo hacen los institutos de estadística y censo, está permanentemente, están las encuestas que normalmente se hacen sobre eso. Y la idea fue pensar, bueno, pero ¿qué pasa realmente con la gente desde el punto de vista subjetivo? Porque esto es lo objetivo, ¿qué pasa desde el punto de vista subjetivo? Desde el punto de vista subjetivo habría que medirlo para ver cómo es ese estado de ánimo en relación a una serie de actividades que hace la gente. ¿Y qué es lo que hicimos? Hicimos 6 preguntas que miden. La primera, el estado de ánimo de la gente en ese momento de la encuesta. El segundo mide la conformidad con la principal actividad realizada a diario desde el punto de vista laboral. La tercera mide la valoración de los ingresos económicos del hogar. La cuarta, la percepción sobre el esparcimiento y el tiempo libre. La quinta, valora la situación presente del individuo. Y la sexta, la percepción sobre la situación a corto plazo. ¿Eso qué determinó? Determinó un índice interesante, porque si uno va mirando, y si querés que vamos viendo, fíjate en relación al estado de ánimo, que han sufrido cuestiones de estrés, de ansiedad, depresivos, desánimo, etcétera, etcétera, nos da un 62% de los 400 casos que hicimos en la ciudad. Los que han estado con buen ánimo, el 36.70, y no contesta aproximadamente el 1.30. Eso fue en relación al estado de ánimo. En relación a la conformidad con el trabajo que tiene cada uno, la segunda, fíjate que ahí están conformes el 70.90 de los encuestados en relación al trabajo que hacen todos los días. No está conforme el 22.80 y no contesta el 6.30. La tercera es conformidad con los ingresos económicos, si está conforme o no con los ingresos económicos que percibe el grupo familiar. Y un 55.70 dice que son suficientes para poder subsistir, un 41.80 dice que no son suficientes y un 2.50 no contesta. La cuarta tiene que ver con el tiempo libre. ¿Qué medimos acá? Si el tiempo que él le dedica a las actividades de tiempo libre, caminar, gimnasia, etcétera, etcétera, son suficientes. El 43% dice que sí, que son suficientes. El 50.60 que son escasos y el 6.30 no contesta. Y la quinta pregunta tiene que ver con la valoración de la situación personal de cada uno del 1 al 10. Por ejemplo, vamos a ver en el cuadro que está el 1, el 1.30, pero el 2 no está, nadie puso el 2. ¿Cómo está la población en relación a valorar su situación personal en relación al bienestar? El mayor porcentaje está en el 8, que tiene el 32.90, y el 7, que tiene 24.10. ¿Y cómo se llegó al 8, por ejemplo? No, al 8 se llega porque la gente tiene la opción en la pregunta del 1 al 10 calificar su situación personal en el momento de la encuesta, cómo la considera él desde su punto de vista. Si considera que es mala, si considera que es regular, si considera que es buena, que es muy buena o que es sobresaliente. Ahí estaban las excepciones. Y en general, no, pero fíjate alguien que haya tenido un hecho puntual. En 9 y 10 es un 3.80, es decir, nadie es muy poca la gente que dice mi situación. El hijo le chocó el auto justo ese día. Exacto. Ahí ya, y después tira bajo el promedio. La última pregunta determinaba la situación personal a corto plazo de la gente, y ahí tenemos que hay un sector del 58.20 que son muy optimistas, que dice que mejorará, y un 25.30 que dice que no mejorará, y un 16.50. Esto lo podríamos atar con opciones electorales, en un año político. Exactamente, sí. Es decir, que dice que mejorará, vamos a andar haciendo campaña acá en el programa, pero... Bueno, cuando mezclamos estas 6 preguntas, sacamos un índice. ¿Cuál es el índice para marzo? 6.90. Es decir, que en general hay un 60% de la población que está conforme con su actividad de la vida cotidiana, y hay un 40% que prácticamente no está conforme con sus actividades, con su remuneración, con el uso de su tiempo libre, etcétera, etcétera. Esto después es interesante ver por edades, porque son más optimistas las mujeres que los varones. Es decir, cuando uno mezcla ve
el índice sube Raro, ¿no? para Porque las mujeres, la mujer es más y baja optimista, y baja para los varones. tienden a Son más ser optimistas las exitistas. mujeres. Y después comparamos por edades también, y son más optimistas las edades que van de los 20 a los 40 que las edades que van de los 40 a los 75 A ver, más. espérame, que acá tengo una pregunta para hacerle. ¿Por qué las mujeres son más optimistas que los varones, doctora? La verdad que habría que pensarlo, porque en el optimismo hoy se considera que hay un 50% de peso que tiene la genética, o sea que uno nace con la predisposición a ser optimista o pesimista, en un 50%, y el otro 50% se aprende en la vida, y en ese aprendizaje juegan muchos factores, ¿no es cierto? Las experiencias de la vida, los contextos sociales, la familia, los hijos. Esto en realidad es llamativo, porque los índices de depresión son mayores en las mujeres que en los hombres, así que es llamativo que haya dado que las mujeres son más optimistas. Claro, hay a lo un mejor, contraste. Por un lado son optimistas, pero sí, por otro lado, a lo mejor si no se cumple... es llamativo. La conformidad en las actividades cotidianas es un 22% mayor entre las mujeres que entre los hombres. La conformidad con las actividades cotidianas. Ah, no, pero eso Sí, es sí. otra cosa. Sí, es otra cosa. Es otra cosa. Conformidad con las actividades cotidianas, quizás lo podríamos entender en el sentido de que las mujeres valoran mucho la familia, valoran mucho las redes sociales, valoran mucho las amistades, y la verdad que esos son elementos que hoy no podemos considerar afectados negativamente en nuestra sociedad, al contrario. Es decir, nosotros hemos hecho alguna investigación en sus momentos de caos de la Argentina, y lo que encontramos fue que justamente estaban fortalecidas todos los aspectos sociales frente a las catástrofes de tipo económica y política del año 2002. Entonces, yo estoy haciendo un análisis comparativo, ¿no es cierto? Y estoy largando una hipótesis, pero conformidad con las actividades cotidianas podría tener que ver con que las mujeres nos movemos en contextos más sociales, tanto familiares como de amigos ¿Y la famosa sensibilidad o sexto sentido de las mujeres juega un papel también en esto? La famosa sensibilidad, no sé si juega un papel en el optimismo, pero que existe, existe, que las brujas existen, existen. No lo tome así, por favor. No, esto sí está demostrado. Es decir, las mujeres somos más intuitivas. Y eso tiene que ver con funcionamiento cerebral. El cerebro del hombre y de la mujer no es igual. Ahora, Horacio, en el hecho de estar conforme con el trabajo, ¿lo tenés discriminado por sexo también? Lo tenemos discriminado por sexo, ¿Quiénes están más pero conformes? lo que En el pasa es que, trabajo. por ejemplo, muchos del sector de amas de casa está conforme con lo que hace en el hogar, que es un Claro. poco lo que venía diciendo la doctora recién. Exacto. Y las mujeres que trabajan, en general, hay un porcentaje muy igual a los hombres de disconformidad con su trabajo cotidiano. ¿Quisieran estar en la casa, quizás, las mujeres que trabajan, pero a su vez tienen que salir a trabajar para ayudar a los No necesariamente, no necesariamente, pero convengamos que la situación de trabajo y familia es más complicada para las mujeres que para los Porque hombres. está trabajando y está pensando en sus hijos, Y a lo sí, mejor. porque sea como sea y a pesar de los cambios culturales, las mujeres estamos más ligadas a lo doméstico. A la familia. Es una habilidad, además, es A una la habilidad familia. que tenemos las mujeres. Y entonces es cierto que, bueno, yo lo escucho muchas veces en el consultorio, ¿no? Las dificultades de las mujeres para poder integrar el mundo del afuera con el mundo del adentro. Uno tiene más preocupaciones y tiene más situaciones que resolver. Eso es lo cierto. El hombre pone casi toda su energía en el trabajo y sin ningún problema, porque eso está consensuado socialmente. Pero casi diríamos de manera congénita. El hombre, desde los inicios del Cromañón, salió a buscar el La alimento mayoría, afuera. sí, es cierto. En Algunas el reino sociedades animal, no. el que trae la comida es el macho, la Sí, hembra cuida sí. al Pero cachorro. algunas sociedades ha sido a la inversa. Los hombres se han quedado a criar, pero mínimas en los estudios antropológicos. Pero sí, en la mayoría de los casos, probablemente más del 90%, De ahí que los hombres viene son productores. Ese mote, Sí. que yo antes de empezar el programa le decía a la doctora, me gustaría hacer un segmento, y si alguien nos está viendo y le gusta eso, llámenos por teléfono,
de decir el origen del refranero popular, el origen de los dichos, ¿no? Sería entonces, el origen de este mote, interesantísimo. estaría muy lindo. Si a usted le gusta ese tema, llámenos, a lo mejor podemos hacer algo. Pero decía yo, ese mote de la mujer reina del hogar, ¿no? Ahora lo tiene que salir de su reinado para ir a trabajar. ¿Y eso no le genera algún conflicto interior que después lo puede expresar en sesión a lo mejor? Bueno, también hay mujeres que se sienten esclavas del hogar. Es decir, depende de los significados, ¿no es cierto? No todos, no los significados no son universales, dependen mucho de la cultura. Pero que a las mujeres en general nos cuesta dejar el nido, y que uno se siente con culpa y siente que si no será mala madre, mala esposa, con muchas horas de trabajo. Cuando se trata de profesionales no es fácil, porque no son solamente las horas en el trabajo, sino además muchas cosas extras que uno tiene, congresos, estudios, etcétera. Pero que algo de eso debe haber, algo de eso hay, porque cuando los hombres, que generalmente pasa a la altura de la adolescencia de los hijos, comienzan a intervenir más en la vida de los hijos, mientras los chicos son chiquitos son más de las mamás, pero cuando los hombres empiezan a intervenir más, es bastante frecuente escuchar que a las mujeres les cuesta muchísimo que los hombres intervengan. Se quejan, no hay papá, no conversa, etcétera, pero cuando se involucran, no lo hace bien. Entonces, no hay mucha posibilidad de que lo haga a su propia manera, hay mucha crítica. Y eso tiene que ver con que a uno le cuesta salir de un lugar central. Es decir, es un lugar central, lo de reina es un lugar central. Y sí, la familia fundamentalmente se nuclea alrededor de las mujeres. Usted decía recién redes sociales, justo después vamos a estar con Andrés y Pedro, con uno de los aparatos que forman parte de la red social, en este caso el iPad, ¿no? Que es un complemento de la computadora y demás para comunicarse. Sí. El hecho de que uno tenga que estar afuera mucho tiempo y que cuando viene no tiene tiempo para las amistades como antes, hace que se siente en la computadora y comience a chatear, a manejarse con el Facebook, con el Skype inclusive, para suplantar la relación personal. Y yo creo que en gran parte las comunicaciones se han reemplazado por los medios cibernéticos, con el espacio virtual. El efecto entre las personas que sea reemplazada por una máquina no creo que sea bueno. No, es que no hay un reemplazo total y en sentido estricto, ¿no es cierto? Se mantienen los vínculos y como en general hay menos tiempo para que los vínculos se den personalmente, el hecho de tener estos vínculos virtuales creo que es mejor que nada. Sí. ¿No es cierto? El tema es cuando se ensalza y se pone en el centro de la posibilidad y la oportunidad de relación nada más que lo virtual, porque indudablemente el vínculo virtual, que tiene sus grandes ventajas, no es exactamente lo mismo que el vínculo virtual. Personal. Es una cosa tangible, etérea. Sí, seguro. Yo he tenido oportunidad de ver en Europa, que me ha impresionado, algunos de estos programas donde se conoce la gente virtualmente y entonces se juntan para casarse, y he visto cosas espantosas, como por ejemplo de encontrarse dos personas que venían para casarse y la mujer tener 20 años más de lo que decía que tenía y el hombre no ser para nada lo que decía que era. Y fue un horror. Realmente yo dije qué cosa espantosa el riesgo que esto entraña. Así como también uno conoce casos de personas que han hecho buenas relaciones virtuales y después incluso las profundizaron con vínculos personales. Las relaciones solían ser epistolares, se mandaban cartas, también, se mandaban fotos. Está bien, era imposible trucar una foto, ¿no? Horacio, tema de este índice que vos estás elaborando, ¿también nos puede dar una especie de radiografía de la situación de país, de provincia, de ciudad? Nosotros empezamos con la ciudad, sí, nos puede dar si lo proyectamos después al resto de la provincia y lo proyectamos al resto del país. Lo que sí es cierto que hemos notado que en algunos sectores sociales hay mayor conformidad con los ingresos económicos a partir de algunas acciones políticas. Por ejemplo, en los sectores más carenciados de la sociedad, que hoy están recibiendo la asignación universal por hijo, un poco lo que decía la doctora de la mujer ha vuelto a tener un protagonismo interesante en el hogar porque tiene una asignación mensual que le permite afrontar con mucho menos temor
aquellas actividades que tienen que ver con mandar el hijo a la escuela, comprar las zapatillas, comprar la comida, etcétera, etcétera. Y ahí encontramos un grado de conformidad muy grande, con lo cual uno puede sacar algunas conclusiones para el sector político. Es decir, hoy ningún político que se precie de tener cierto tacto con los sectores sociales podría tirarse en contra de esta asignación universal por hijo. Lo que podría hacer es ver cómo se mejora, pero no ya tirarse en contra, porque evidentemente esto ya a la familia le ha significado una conformidad desde el punto de vista de los ingresos y una felicidad en el trajinar diario, que además lo manifiestan, que es interesante, y disminuye un poco en los sectores de clase media y en los sectores de clase alta, ¿no es cierto? Pero este impacto se ha notado muchísimo. La idea es seguir midiéndolo mes a mes para ver si estos índices van subiendo o van bajando, y cuáles son de estas 6 preguntas las que van bajando. Si es la conformidad con el trabajo, si es los ingresos, etcétera, etcétera, porque si disminuyen los ingresos por el tema de la inflación, evidentemente el índice va a bajar, porque cuando ponemos aspectos económicos, ahí vamos a ver que es mucho mayor los que están en contra que los que están a favor. ¿Eso se advierte en consultorio también? El impacto de lo económico, lo que dice el licenciado. Este índice que él lo hizo en la calle, ¿usted lo advierte en sus tareas, en su labor, en su profesión? ¿Me repite la conclusión fundamental? Sí, la conclusión era que en los sectores marginales están hoy muy conformes con la asignación universal por hijo, porque les ha significado una tranquilidad desde el punto de vista económico. Y la tranquilidad lo manifestaban muy claro, decían, todos los meses cobramos. Y antes hacíamos changa y no cobrábamos, es decir, o cobrábamos cuando hacíamos la changa. Si ahora sabemos que tenemos 100, 200, 300, 400, 500, no importa la cantidad que tenemos, pero esto nos determina ¿qué? Nos determina cierta tranquilidad. No, es indudable que el poder tener un ingreso que satisfaga ciertas necesidades básicas y que permita predecir, es decir, disminuye la angustia, por supuesto, y a uno lo pone en un estado de mayor bienestar, ¿no es cierto?, de mayor conformidad. La dignificación del trabajo, no únicamente el ingreso. Por supuesto. No, hay muchos factores que pueden influir en la percepción de cuán importante es el trabajo y cuán importante es el ingreso para la felicidad, para el bienestar. Hay una cierta relación en el sentido de que las investigaciones en general han demostrado que el hecho de tener un ingreso que permita satisfacer las necesidades básicas es un factor importante para el bienestar y la felicidad de la gente. No hay una relación directa, no correlaciona más cantidad de dinero con más grado de felicidad. Claro. No es que más dinero haga más feliz a la gente. Como usted fíjese que en los países que tienen la vida solucionada, como los países nórdicos, hay un alto índice de suicidio, hasta los jóvenes, porque ya no le encuentran otro valor a la vida. Algunos se vuelcan mucho al espiritualismo, como para llenar ese vacío. Tengo todo lo material. Exacto. ¿Qué me falta ahora? Exacto. Porque, digamos, el dinero es una de las variables, uno de los factores que influye, como decía bien el licenciado y usted recién respecto al trabajo. El hecho de poder hacer algo que a uno le gusta, querer lo que uno hace, es un factor importantísimo para la felicidad, porque la felicidad no es hacer lo que uno quiere, sino querer lo que uno hace, y percibir que lo que uno hace es valioso, ¿no es cierto? Y bueno, el trabajo es una cosa importante, la salud es otro factor muy importante. Y el tiempo libre, doctora, porque notamos una cosa interesante. Muchos de los encuestados decían, bueno, tenemos tiempo libre y el Estado nos está dando lugar gratis para poder usar ese tiempo libre. Y revalorizaban una serie de cosas que suceden en la ciudad desde el punto de vista cultural. Y uno decía, pero la primera conclusión era cómo algunos discursos políticos desacentúan esta cuestión de lo que se organiza culturalmente y cómo la población lo valora porque su espacio del día domingo lo puede cubrir yendo a un lugar que no le genera oneroso desde el punto de vista económico. Y se llenan los espacios. Usted sabe que este resultado condice totalmente con esta investigación de la cual nunca hablamos en detalle, pero que si les interesa en algún momento la puedo plantear. Condice totalmente en el sentido de que la buena implementación del ocio, digamos, de los espacios libres y de las actividades culturales, etcétera, es uno de los factores más importantes para la disminución del estrés. O sea, puesto al revés, es uno de los factores importantes para la felicidad, siempre y cuando uno pueda percibir el valor que tiene, siempre y cuando uno
pueda darse cuenta de que tiene El algo ocio- valioso para disfrutar. El ocio tomado como el estadio posterior al descanso, ¿no? El ocio permanente que... No, pero el No, ofrecimiento- no, como el tiempo No, libre, es para claro. el tiempo libre, Sí, ¿no? no. Además tiene que ver mucho que ver la comunicación que se ha implementado a través de los organismos públicos, de la OEGN, etcétera, etcétera, de manifestar y de comunicar esta cuestión y de que llega a todos los sectores. Claro. Es decir, de distintas formas, pero llega. Evidentemente uno ve que hay, no lo medimos, pero uno puede decir, de acuerdo a los encuestados y la zona donde son los encuestados, hay cierta movilidad en relación a esos lugares que están generando espacios culturales, que nos llamó muchísimo la atención por la cantidad de gente. Claro. Sí, convengamos que la realidad existe en tanto se perciba, Sí. es decir, en tanto se comunica y la gente pueda darse cuenta. Ahora, yendo al tema del pesimismo y del optimismo que hablábamos recién, también es cierto que la gente que tiende a ser optimista y que tiende como a ver el lado bueno de las cosas, el vaso lleno, tiene mayor capacidad para valorar lo que tiene y lo que le dan. Y la gente que es pesimista tiene menor capacidad para ¿Cuál es la hacerlo. relación entre el exitismo y el pesimismo? El exitismo y el pesimismo. ¿Hay un ¿Y parentesco, el no? pesimismo? El tipo demasiado exitista no tiende a ser pesimista, hipercrítico, No, el tipo hiperracional. demasiado exitista tiende a hipervalorar un solo aspecto del trabajo, que es el producto, el resultado. Pero yo conozco personas que son hiperracionales, entonces es como que viven torturados siempre, porque son hiperracionales. Y todo que no lo se ven desde una permiten, óptica no se permiten, excesivamente racional. sí, que no se permiten relajarse un poco, aflojarse y disfrutar de otras cosas, que no sea el esfuerzo permanente. Sí, sí. Pero no necesariamente, yo creo que esto tiene que ver con ototros valores. A lo mejor detrás de esto hay dinero, a lo mejor hay necesidad de ser reconocido, a lo Personas mejor que hay... no valoran todo, no sé, no me voy a meter en su profesión. Hay una teoría racionalista, es decir, todos lo ven de manera demasiado racional, no dejan lugar para la improvisación de los avatares de la vida. Bien, o el perfeccionista, destino. demasiado perfeccionista, Sí. demasiado planificador. Esa es. Bien, ahora sí. Sí, claro, ese es un exceso. Eso es un exceso. Y en general podríamos pensar que la gente que está excesivamente preocupada por hacer las cosas tan bien y porque todo le salga perfecto y exitoso, es una persona que está como demasiado preocupada por mantener su autoestima, ¿no? Y quizás no esté tan segura de su autoestima. Bueno, ¿y usted en qué estadio se encuentra de todo esto que hemos charlado? ¿Es feliz, no es feliz, es exitista, no es exitista? Mándenos un correo a nuestra dirección de correo electrónico, allí la va a ver en pantalla usted, y colabore también con nosotros, forme parte de esta conversación, contactos@desafiosproductivos.com.ar, háganos saber cuál es su punto de vista sobre esta agradabilísima conversación que hemos tenido, pero que voy a tener que cortar porque ahí están Andrés y Pedro detrás de cámara, con otro aspecto también que tiene que ver con la vida moderna y que después termina llevando gente a su consultorio, lo excesivamente virtual, Ajá, con sus ventajas y sus desventajas. con sus ventajas y Sí. sus desventajas. Sí, sí. Todo en su justa medida y armoniosamente. Los Así peronistas dicen que lo decía Perón. Perón era de robarle frases a medio mundo, Sí. sobre todo a los grandes filósofos. Ajá. Después todos decían que lo decía Perón, la única verdadera realidad. Unas cosas las dijo Platón. Sí, seguro. Pero vamos a suponer que había dicho Perón, así no nos enojamos con los peronistas. Doctora, muchísimas Bueno. gracias. La espero con ese otro tema, ¿Cómo no? ese análisis. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bien, Horacio, vamos a ir mostrando mes a mes esto. Y Lo después vamos vamos a hablar acá, un poco de política. Lo vamos a hacer acá y en Paraná. Ah, muy Sí, bien. yo creo que si los políticos leen estas cuestiones, les puede servir para... Para diseñar las campañas, Sí, señor. para diagramar las estrategias de campaña, ¿cómo no? Y las políticas. Y las Las políticas. Y las políticas.